tenerte en nuestro espacio informativo en esta mañana para hacer un análisis de qué es lo que pasó. Tanta expectativa que se generó en el país. La gente esperaba tener este debate de los dos candidatos finalistas, González y Noboa, para saber las decisiones probablemente de un sector poblacional. Se habla que aproximadamente más o menos un 30% de la población no tiene definido su voto y que era importante tener este debate para conocer el pensamiento, las propuestas que tienen los candidatos. Nuevamente, de acuerdo a lo que hemos oído por parte de los analistas a nivel nacional, no están de acuerdo por el formato que volvió a poner el Consejo Nacional Electoral. En fin, se dio el debate. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega Rodrigo luego de este debate? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas. A ver, yo sigo dándole vueltas, y te soy muy honesto, sigo dándole vueltas al debate de primera vuelta, porque sigo sin entender cómo ese debate de primera vuelta generó un impacto electoral de más de 20 puntos al candidato Noboa, ¿ya? Porque todavía esa parte no me cuadra, y el formato que se tenía en ese momento era desastroso, porque no había tiempo para que el candidato comience a hablar, que ya se le acababa el tiempo si es que en el caso no le interrumpían en el camino. Eso de ahí deriva en todo un escenario post-debate y una conversación post-debate de cómo el posicionamiento del debate marca la diferenciación en todo el escenario político nacional y ubica a Noboa en segunda vuelta e inclusive le sube unos puntos a Luisa González de lo que ya veíamos en las encuestas, que estaba muy por debajo, y desaparece a otros candidatos que llamó mucho la atención. Ahora, posterior a esto, me llega un documento muy interesante de Jaime Durán Barba, en el cual él dice que los debates realmente no cambian nada. Y cuando lo vemos, recordamos lo que la prensa nos ha recordado, que el debate más recordado históricamente en el Ecuador es del debate Borja Febres Cordero del año 84. O sea, seguimos que del 84 al 2023 los debates no habían hecho nada, y ahora tenemos los debates obligatorios, que ese es el otro tema. Llegamos al debate de segunda vuelta, sí, con expectativa, en la premisa de que el debate de primera haya sido la revelación a nivel mundial, porque no era solamente local. Y vemos un debate completamente paniaguado. Creo que el comentario general es aburrido. Vemos una Luisa mejor preparada. Vemos un Noboa bastante cauto. Probablemente su preocupación la da a entender en el inicio del debate, cuando agradece al cuerpo médico, de donde salió la noticia que, por cierto, noticia falsa, que Álvaro estaba mal de salud cuando la emergencia había tenido que ver con su esposa. Pero vemos un debate que no nos deja mucho, más bien, y eso por no decir no nos deja nada. Vimos aspectos comunicacionales interesantes. La señora González, creyéndose Superman, se sacaba y se ponía las gafas, los lentes, como para demostrar que es otra persona, a lo Clark Kent, pero no nos deja más allá de, ya en un análisis más profundo, un sinnúmero de cifras no comprobables, un sinnúmero de imprecisiones, y ninguno de los dos lamentablemente puede desarrollar. Tal vez el plan Fénix que menciona Noboa para el tema de seguridad, ya habiéndolo visto con tiempo en el video explicativo que publicó en sus redes, nos deje un mayor condumio. Y positivo también el tema de Noboa, dejar en claro que si bien había hecho mención a la utilización de $1.500 millones de la Reserva Monetaria, lo determina y lo aclara que sería la opción Z, que para la candidata González es la opción A. Ahora, Rodrigo, viendo a veces la gente lo que busca, el común de los ciudadanos, no conoce muchas cosas. Por ejemplo, voy a citar algo.
¿Tú crees que la gente conoce lo de la reserva monetaria, que el dinero del Ecuador está en Suiza, que hay que traer, que hay que inyectar? La gente, el común de los ciudadanos, sabe, tiene idea de lo que se está hablando. Me atrevería a decir que como el debate ha sido muy profundo sobre ese tema y ha sido discutido en muchos ámbitos, de lo que se conocía de que es la reserva monetaria hace 3 meses a lo que se conoce de la reserva monetaria actualmente, sí se conoce mucho más. Pero también debo reconocer que el apatismo político del ciudadano promedio es muy alto. La gente sí puede estar más informada, sea a través de TikTok, WhatsApp, redes sociales, y ya me voy a las redes sociales tradicionales como Instagram, Facebook o Twitter, yendo en ese orden, siendo muy validada Instagram, menos Facebook, y el Twitter queda ya para un sector más politizado de la población. Y comencé hablando del TikTok y el WhatsApp, que es mucho más dinámico. Pero no veo todavía que haya un interés realmente de lo que está pasando. Y lo que sí veo es, y me lo comentaba precisamente un taxista en estos días, me dice, la candidata González lo que ofrece, todo es regalado. Y cuando todo es regalado nos preocupa porque esa plata de dónde sale. Y ahí veo, y ahí voy a retomar algo muy interesante que se da coyunturalmente el día domingo. El domingo también se dio el debate presidencial en Argentina, en donde sí se vio un debate mucho más profundo, más de fundamentos y mucho más dinámico en el fondo. Sí me atrevería a decirte que debemos propiciar los debates, pero no manejados por el gobierno. Dejemos que regresemos a los debates de antes, que lo organizaban las cámaras, lo organizaban sectores empresariales, que organizaban medios de comunicación y que se den 2, 3, 4 debates abiertos y que los candidatos que quieran comunicar y ser responsables hacia la población asistan y que puedan entrar en cada uno de los escenarios. Hay varios puntos que se tocaron del eje económico. Ahí hay un problema. Yo creo que está a la vista de todos los ecuatorianos, para nadie debe escapar, que el país tiene deficiencia económica y deficiencia económica grave, que está en sala de crisis aquí en el Ecuador. No es que hay plata en abundancia. Estamos viendo que la obra pública ha sido nefasta en estos últimos años. No ha habido inversión de obra pública. ¿Qué va a hacer un gobierno que hoy en día estamos hablando de que antes decíamos 1 año y medio, ahora estamos hablando de que va a ser 1 año 4 meses, porque recién en diciembre van a entregar las acreditaciones del CNE, o sea, cortó el nivel de vida? ¿Qué va a poder hacer un gobierno en tan poco espacio de tiempo? Y gracias, y ese creo que es el otro escenario claro que también nos deja el debate. No estamos viendo planes concretos en función de un gobierno de, ponle, 14 meses. 14 meses de los cuales, al menos el primer trimestre, en el cual vamos a tener un fenómeno del niño en pleno apogeo, realmente no va a poder ser sostenible. Y va a tener que estar recién montándose en el potro, porque además hay que entender lo que es la cosa pública. Y eso de entender lo que es la cosa pública no es haber pasado de asistente de vuelos de un gobierno a entender otras cosas. Que eso también quiero dejarlo en claro. Porque el candidato Noboa abrió muchas puertas, pero no terminó de abrir la puerta. O sea, quitó los seguros y dejó entreabierto el tema el costo del pasaje, por ejemplo, la hora de vuelo del Falcon versus el tiempo de educación, el costo de educación de un universitario. Pero no dejó en claro que hay una glosa de la Contraloría contra la candidata González sobre las horas de vuelo del Falcon con vuelos altamente cuestionados y glosados. Hizo referencia a la refinería del Pacífico, pero no dejó en claro los millones que quedaron ahí votados y que no hay explicaciones.
quedaron algunas puertas así entreabiertas que no quedaron concretándose, como que estaba cuidándose del tema. Entonces creo que esos son aspectos que también nos quedan debiendo. Y regresando a lo que comenzamos, ninguno creo que tiene claro que este es un gobierno de ponle 10 meses y con suerte, porque además, cuando ya se dan las elecciones en el 25, ya el gobierno está de salida, y esos son prácticamente los últimos 5 meses. Entonces, de los 14 meses que me planteas, dejemos 4 meses del final, ya quedamos en 10. Cogemos los 3 primeros meses de gobierno entre fenómeno del niño y montarse en el potro. Ya le quitamos 3 meses más. Queda un gobierno de 6, 7 meses que con suerte podrá enterarse dónde está Carondelet y cómo están las cosas. También escuchamos en el debate la propuesta. A veces es muy fácil salir y decir muchas cosas, ¿no? Además, la gente lo que está es ansioso de quién da más. Eso hemos visto en el electorado. ¿Quién me ofrece más? ¿Quién da más? 20,000 puestos de trabajo para un año y un poquito más. 2,000 puestos para médicos para un año y un poquito más. ¿Será viable? ¿De dónde sale la plata, maestro? ¿De dónde sale la plata? Esa es la pregunta. Vamos a subir pensiones jubilares, vamos a pagar la deuda al IES, vamos a construir carreteras. ¿Qué se puede hacer? Yo sí recuerdo un presidente que entró de paso y tomó decisiones radicales, inmediatas y con solución. Tuvimos, cuando cayó otro presidente, Gustavo Noboa Bejarano, luego de una noche absolutamente, 24 horas de tensión total en el país, asume el gobierno a las 5 de la mañana, si la memoria no me falla, 4:30, 5 de la mañana. ¿Qué es lo primero que hizo? Vio que las vías estaban hecho un desastre y habló de concesiones viales. Yo le invito al gobierno nacional, al gobierno del presidente Lazo, tiene tiempo, tiene 60, 70 días, por favor, implementemos concesiones viales urgentes, rápidas, transparentes, eso no es negociable, transparentes. Pero tenemos un fenómeno del niño a puertas. En noviembre se está hablando de esto y tenemos un clima extremo. Tomemos decisiones inmediatamente. Veamos cómo proteger vías, cómo proteger agricultura, porque al final del día, y ambos candidatos también han mencionado un poco el tema de potenciales reformas tributarias, que me aterran. Las reformas tributarias lo único que han hecho es ahorcarle más al sector privado. Y viendo un cierre de gobierno, también me preocupa un alza salarial desmedida, cuando lo que tenemos que hacer es proteger el empleo. O sea, si tú te pones a ver el escenario de cierre del 2023, ya es un escenario en el cual el gobierno actual tiene que tomar decisiones pensando en el Ecuador, pensando no en la coyuntura política, no en el populismo, no en el quedar bien, sino pensando en el Ecuador. Como digo, concesiones viales, una moratoria en el tema de incrementos laborales, y tenemos un fenómeno del niño que hay que potenciar mucho más, y ya veo por lo menos una campaña comunicacional, pero potenciar mucho más la campaña comunicacional, porque la que se viene es absolutamente incierta. Y el otro gobierno, darse cuenta qué es lo que se ha hecho en y darle continuidad, porque hay cosas que va a haber que corregir, indiscutiblemente. Pero en el tema de seguridad, reforzar los convenios con Estados Unidos, y qué mejor que también se refuercen con Israel para combatir todo lo que es narcotráfico y delincuencia organizada. Reforzar el tema de control de cárceles. Eso es urgente. Y eso no hay que esperar al próximo gobierno, el plan Fénix, el plan Alfa y Omega o lo que quieran. Y no es un tema de sentarse a negociar contra los 10 más buscados. Esto de aquí es un tema que hay que atacar, y hay que atacar en el mismo tenor y valor. Y perdón que me haya extendido y un poco dispersado en 3 o 4 temas, pero Rubén, no veo un tema que se vaya a solucionar de manera inmediata. Y sí veo que este gobierno, con el que venga, y creo que el 16 de octubre, ya este gobierno deberá sentarse con el que haya
obtenido el favor popular para ver cómo articular acciones continuando y o mejorando lo que haya que mejorar, pero no podemos descontinuar lo bueno que se ha hecho, algo bueno sí ha habido, y como digo, el tema de vialidad es fundamental porque son las arterias principales de comunicación ante un potencial fenómeno del niño. Bueno, tampoco escuchamos a los candidatos, por ejemplo, algo que es básico, importante y que hemos venido manteniendo. Creo que al unísono los ecuatorianos hablamos y decimos de lo beneficioso que fue el poner la dolarización en el país. ¿Cómo sostener la dolarización? Que este es otro factor importantísimo. No o escuchamos nada de esto en este segundo debate en el país. Y lo único que escuchamos más bien hablar de la reserva monetaria, y cuando hemos escuchado también a los analistas económicos que hablan de que esto de hablar de la toma de la reserva monetaria pone en riesgo la estabilidad del país y la estabilidad de la dolarización. A ver, con respecto a la estabilidad de la dolarización, yo creo que, y esto de aquí menciono un escrito me parece que se publicó en El Universo hace un par de años atrás, la dolarización se defiende sola, ¿ya? Pero sí le hemos escuchado al candidato a la vicepresidencia Arauz hablar del ecuador. No le hemos escuchado a la candidata González mayormente del tema, pero sí le hemos escuchado a quien ella ha declarado ser su principal asesor, sentado con el grupo de Puebla, de cómo desdolarizar, no al Ecuador, cómo desdolarizar el planeta. O sea, estos señores que realmente sí tienen una pelea intestinal contra el dólar, sin entender que eso es lo que les ha permitido inclusive poder cargar aviones llenos de billetes. Y hablo de no solamente del caso del Ecuador, porque no sabemos con qué se iban los aviones sin pasajeros del Ecuador, pero sí sabemos de las fundas de billetes en los conventos, sí sabemos de las fundas de billetes que se embarcaban en aviones a paraísos fiscales, en lo que se publicó sobre la ruta del dinero K de Argentina, de los kirchneristas, otros socialistas del siglo XXI. Entonces, prohibido olvidar, decían pues, pero nos quieren escopolaminar para que nos olvidemos de los 14 años de atracos. Cuando el candidato Noboa hace referencia a radares, por ejemplo, en la frontera norte con el Plan Fénix, no nos completa la idea y nos dice que en el gobierno de quien se encuentra prófugo hoy en día, sí se compraron radares que nunca funcionaron y que son los que permitieron el acceso de narcoavionetas al Ecuador, así como mencionan a la familia Noboa con respecto a la producción bananera, pero también se olvidan de mencionar que la hacienda de la Clementina, expropiada en esa época, se dejó de ser una hacienda productiva y pasó a ser una pista de aterrizaje de narcoavionetas, o también nos estamos olvidando de eso. Al igual que también aterrizaban narcoavionetas en el terreno aplanado del Aromo. Perdón, lo que la candidata González llama refinería del Pacífico. Que no la hay, pues. Por eso digo, lo que la candidata González llama refinería del Pacífico. No dije dónde está. En el fondo, un debate bastante lineal, que de pronto la gente quería ver un debate, digo, las expectativas de lo que he escuchado en estas últimas horas, en el post-debate ya, la gente quería posiblemente mayor agresividad de los candidatos, verle con otras propuestas, pero en el fondo lo que se notó es un debate muy lineal, un debate aburrido. Mucha gente dejó de ver, incluso dijeron, apagué, porque estaba tan aburrido que apagamos más bien. No definimos. El post-debate va a definir, esto han dicho todos los analistas, el post-debate va a definir la decisión de los ecuatorianos. No sé si compartes eso. A ver, ¿qué nos ha quedado del post-debate? El post-debate a nivel de memes, a nivel de temas, sobre si la candidata González, en su actitud de Clark Kent, de sacarse los lentes y volvérselos a poner, para ver si era superhéroe o no, tenía lentes inteligentes que le pasaban la polla por audio en la pata de lente. No veo. Ese es solo un punto.
Segundo punto, todos hemos recordado al candidato de primera vuelta, Bolívar Armijos, con el meme "me están extrañando", porque por lo menos le ponía el toque humorístico. Tercer punto que quedó del postdebate, a cuenta de que el CNE pide que no haya ventas ambulantes el día de las elecciones. Ahí tienes los tres temas que más he evidenciado, porque sobre el debate todos coincidimos, aburrido, 0-0. Y que la candidata González, por lo menos en su entrenamiento en México, que fue público, que se fue a México, ha mejorado su discurso en algo. Y que trató de desmarcarse del expresidente que se encuentra prófugo en alguna parte, que entendemos que estaba en México esos días. Nos faltan también candidatos mucho más con conocimiento de estadística del país. También se notó, ¿no? Se notó que falta más conocimiento estadístico de lo que maneja nuestro país. Rodrigo, muchas gracias. Ha sido importante tu aporte el día de hoy en este espacio informativo de la hora clave. Un buen día. Un buen día también, Rubén, y confiemos que ya las lluvias comiencen, porque la serranía se está sintiendo fuertemente ya la sequía, y eso es un encarecimiento y o desabastecimiento de alimentos de esta zona. Hay que preocuparse por los aspectos climáticos, hay que preocuparse por lo importante, y dejemos la política para algún grupo de políticos, o simplemente divorciemos a la política de la economía, porque de la economía es lo que vivimos y de la política nos desgastamos. Un fuerte abrazo. Gracias. Ha sido Rodrigo Gómez de la Torre, haciendo un análisis de lo que fue el debate de este pasado día domingo, 1 de octubre, donde las expectativas fueron grandes de una población que esperábamos tener una consolidación de uno de los dos candidatos, situación que dejó, como dicen, un empate, y coinciden prácticamente a todos los analistas que he escuchado y visto de diferentes tendencias, de que no se puede decir de que hubo un ganador. Probablemente un poco más de saliva, un poco más de verbo de uno de los dos candidatos, pero no más allá de eso. Hay que aterrizar las ideas a que sean concretas y que sean realizables en un gobierno de poquitos meses, porque no va a ser un gobierno tan grande, así es que no se hagan muchas expectativas de que vamos a tener bastantes cosas. No, vamos a tener poquitas cosas, no va a haber mucho en este proceso de transición. 7:26. Vamos a hacer en ese momento una pausa, Rubén. A nuestros amigos les invitamos a que nos sigan haciendo llegar sus denuncias y comentarios a través del 095-883-1648. Recuerda, somos la voz de los que no tienen voz. W Radio recepta tus denuncias al 095-883-1648. La hora clave, la voz de los que no tienen voz.